Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 15.21 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: un cubo de madera cuyas aristas miden 5.0 centímetros cada una flota en agua con 3/4 partes de su volumen sumergidos. Inciso A: ¿cuál es el peso del cubo? Inciso B: ¿cuál es la masa del cubo? Inciso C: ¿cuál es la gravedad específica del cubo? Ok. Para empezar con este ejercicio, vamos a enfocarnos en esta parte que dice flota en agua con 3/4 partes de su volumen sumergidas. Muy bien, una manera de saber la densidad de un objeto es a partir de este dato, de saber qué fracción o qué parte de su volumen total está sumergido en el fluido. Y obviamente sabiendo la densidad del fluido en donde se encuentra sumergido. Como en este caso nos dicen que es agua, pues nosotros sabemos que la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, entonces si nos dicen que el cubo de madera flota con 3/4 partes de su volumen sumergidas, quiere decir entonces que la densidad de la madera será las 3/4 partes de 1000. Si sacamos eso, es multiplicar 1000 por 3/4, eso nos da 750. Entonces quiere decir que la densidad de la madera es de 750 kilogramos sobre metro cúbico. Esa, digamos, sería un atajo, una manera rápida de conocer la densidad de un objeto a partir de la densidad del líquido o del fluido donde se está sumergiendo y saber la parte de su volumen total que se está sumergiendo. Ahora, ¿cómo podemos justificar entonces esta pequeña regla rápida? Bueno, la podemos justificar de la siguiente manera. Nosotros sabemos que el peso de la madera es igual al empuje. ¿Por qué es igual al empuje? Bueno, porque si nosotros vamos a dibujar aquí la situación, tenemos al cubo de madera flotando con 3/4 partes de su volumen, sería algo así. Entonces, nosotros tenemos que aquí el peso de la madera está apuntando hacia abajo y también tenemos el empuje. Vamos a pintarlo de este color verde. El empuje sería una fuerza ascendente que está ejerciendo el fluido sobre el objeto. Entonces, ese va hacia arriba. Ok. Entonces, ¿por qué decimos que el peso de la madera es igual al empuje? Porque se supone que esto, supongamos, agua calmada, donde no hubiera olas ni ningún tipo de perturbación, esto estaría en equilibrio. Es decir, no estaría ni subiendo ni bajando, no se estaría saliendo ni sumergiendo, estaría completamente quieto. Entonces, para que se logre ese equilibrio, necesitamos que las dos fuerzas que están interactuando sean iguales, para que se equilibren y que no haya movimiento en el objeto. Entonces, de esa manera justificamos esta expresión. El peso de la madera es igual al empuje. Ok, ahora hay que recordar que es el empuje a partir del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo que esté sumergido en un fluido va a experimentar una fuerza ascendente por parte del fluido y este valor, esta fuerza, se le va a conocer como empuje, pero también va a ser igual al peso del líquido desplazado. Anteriormente vimos en un video que el líquido desplazado viene siendo el líquido que abarca el mismo volumen que el que está sumergido del objeto. Es decir, si por ejemplo, no es el caso, pero supongamos que todo el cubo midiera 100 centímetros cúbicos, como solamente están 3/4 partes sumergidas, pues entonces quiere decir que 75 centímetros cúbicos serían el volumen que está sumergido del cubo y en consecuencia el volumen del agua que se tuvo que desplazar para que el cubo ocupara ese espacio. ¿Sí? Porque antes de que el cubo estuviera ahí, este espacio que ahora ocupa el cubo estaba lleno de agua. ¿Ok? Entonces el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Muy bien. Ahora, también sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, el peso es igual a la masa de la madera por la gravedad. Y el peso del líquido desplazado, pues lo mismo, es igual a la masa del líquido desplazado multiplicado por la gravedad. Estos de aquí son subíndices, nada más para indicar que es la masa del líquido y esta es la masa de la madera. ¿Ok? Entonces aquí, como tenemos gravedad de un lado y gravedad del otro, la podemos cancelar. Otra manera de verlo es gravedad que está multiplicando, pasar al otro lado dividiendo, gravedad entre gravedad, se cancelarían. Pero para no hacer un paso adicional,
Vamos a cancelarlos de esta manera. ¿Ok? También hay que recordar el concepto de densidad, que es la masa de un objeto dividido entre el volumen de un objeto. Si yo quiero despejar la masa, el volumen que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y me queda que masa es densidad por volumen. Ok, ¿esto para qué lo voy a utilizar? Porque aquí en lugar de escribir masa de la madera, voy a escribir su equivalencia. La masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, en lugar de escribir masa de la madera, pondré densidad de la madera por el volumen de la madera es igual, y la misma situación aquí. La masa del líquido desplazado, ya sabemos que el líquido es agua, es igual a la densidad del agua por el volumen del agua. Entonces, densidad del agua por volumen del agua. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Sabemos que el volumen de la madera, pues es toda la madera, ¿sí? En este caso son, bueno, ahorita lo calcularemos, pero aquí es el volumen total. Y sabemos que el volumen del agua no es igual al volumen de la madera. ¿Por qué? Porque el volumen de la madera es todo el cubo. Sin embargo, el agua que se está desplazando solamente es el volumen del cubo que está sumergido. Y eso nos dice que son las 3/4 partes del volumen total. ¿Ok? Y aquí hay que tener mucho cuidado. Sabemos que el volumen de la madera es el volumen de todo el cubo que está aquí. Pero el volumen del agua no es igual a todo el volumen del cubo de madera. ¿Por qué? Porque el volumen del agua es el volumen del líquido desplazado. Y el líquido desplazado es solamente el volumen del cubo de madera que está dentro del agua, del fluido. Entonces, como nos dice que el cubo está solamente sumergido 3/4 partes, quiere decir que este volumen de agua es 3/4 partes el volumen total del cubo. Entonces nos quedará así: la densidad de la madera por el volumen de la madera es igual a la densidad del agua y este volumen de agua son las 3/4 partes del volumen total de la madera, del cubo de madera. Entonces, como tenemos volumen de madera de un lado, volumen de madera del otro, pasa lo mismo que pasaba con la gravedad, se cancelan y entonces nos queda que la densidad de la madera es igual a 3/4 partes la densidad del agua, que es lo que comentábamos anteriormente, y de esa manera justificamos este dato. Muy bien, entonces, ahora la primera pregunta nos dice, ¿cuál es el peso del cubo? Pues muy sencillo. Para calcular el peso necesitamos tener la masa, y para obtener la masa podemos sacarla de esta fórmula. Vemos que la masa y la densidad están relacionados, pero primero hay que calcular un dato importante, que es el volumen. Nos dice que los lados del cubito de madera miden 5.0 centímetros. Entonces, si yo quiero calcular el volumen de un cubo, hay que recordar que la fórmula es L al cubo, o sea, lado al cubo. Sería 5 por 5 por 5. 5 por 5 son 25. Y 5 por 25 son 125. Entonces, el volumen del cubo de madera son 125 centímetros cúbicos. Recordando que la masa se puede calcular a partir de la fórmula densidad por volumen. Entonces tenemos que la densidad de la madera son 750. Ok, aquí hay que tener cuidado, porque este dato está en kilogramos sobre metro cúbico. Y el otro dato, los 125 centímetros cúbicos, está, como se ve aquí, en centímetros. Entonces, uno de los dos tendremos que cambiarlo, que como el resultado de la respuesta está en newtons, que son las unidades del sistema internacional, tendremos que utilizar esas unidades. Entonces, estos 125 habrá que pasarlo a metros cúbicos. ¿Cómo le hacemos? 125 centímetros cúbicos. Vamos a escribir aquí la equivalencia. Yo recuerdo que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, ¿dónde debo colocar los centímetros? Siempre en la parte opuesta a la que ya tengo los centímetros. En este caso, como los centímetros están arriba, los voy a colocar aquí abajo y el 1 metro en la parte de arriba. Pero como yo tengo centímetros cúbicos, necesito elevar esto al cubo. Y de igual manera lo que haga abajo lo hago arriba. Entonces aquí ya me quedarán centímetro al cubo, centímetro cúbico, pero 100 al cubo, lógicamente no vuelve a dar 100, sería 100 por 100 por 100, es decir, 1.000.000. Entonces aquí realmente yo tendría que dividir 125 entre 1.000.000
Y aquí no me va a afectar porque 1 al cubo sigue siendo 1 y metro al cubo pues ya me van a quedar los metros cúbicos. Entonces sería dividir 125 entre 1.000.000. Eso me va a dar 0.30125. 0.30125 metros cúbicos. Entonces ese es el volumen. 0.000125. Hago esa multiplicación, multiplico por 750 y eso me da 0.09375. Como esto está dado en masa, como esto es masa, entonces las unidades serán kilogramos. Y es un dato que también nos estaban preguntando. Aquí nos ponen 93.8, pero está en gramos. ¿Cómo pasamos a gramos? Pues hay que recordar que un kilo son 1000 gramos. Un kilogramo son 1000 gramos. Entonces, para pasar de kilogramo a gramo, pues habrá que multiplicar por 1000. Entonces, si yo multiplico por 1000, es recorrer el punto decimal 3 veces. En este caso sería 1, 2, 3. Entonces me queda 93.75 gramos. Creo que acá está 93.8. 93.8, pues simplemente están redondeando el 7 por un 8. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos el inciso B. ¿Ok? Ahora, para el inciso A, simplemente sería esta cantidad multiplicarla por la gravedad. Peso es igual a masa por gravedad. Peso es igual a... Esto sí lo vamos a manejar en kilogramos porque la respuesta está en newtons. 0.09375 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto me da igual a, por 9.8, me da 0.918. Lógicamente el peso es una fuerza, se da en newtons. Y ahí está, 0.19. Bueno, 0.919 porque después del 8 hay un 7. Entonces simplemente la misma situación se redondea a 0.919. Y ahí tendríamos el inciso A. Este es el A y este es el B. ¿Ok? Y finalmente el inciso C dice, ¿cuál es la gravedad específica del cubo? Pues esa la pudimos haber sacado desde el inicio, porque la gravedad específica hay que recordar que es la relación entre la densidad del objeto y la densidad del agua. Entonces la densidad del objeto habíamos dicho que eran 750 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Si nos fijamos, tenemos las mismas unidades arriba y abajo, por lo que se van a cancelar, y entonces nos queda que la gravedad específica es una cantidad adimensional, es decir, no tiene unidades. Si hacemos esta división, 750 entre 1000, esto nos da 0.75. Y esta sería la respuesta del inciso C.